Ahora lo que nos va a centrar va a ser en Darlene, la hermana de Edwin Arrieta, porque os habéis quedado todos muy sorprendidos cuando os he puesto esa frase de que he mentido, pido perdón, ¿no? Y es una frase que ha dicho ella, no que la estemos diciendo nosotros ni la diga yo, es una frase que ha dicho Darlene. El viernes pasado se estrenó el capítulo 3 del documental del caso Sancho, en el que yo el sábado os traje un resumen, intenté hacer un resumen lo mejor posible con todo lo que se estaba diciendo en ese documental, con toda la información desde mi punto de vista y desde cómo yo lo percibí, ¿no? Y ya os dije el sábado pasado en ese vídeo que os recomiendo que vayáis a verlo porque os informo bien de lo que se habla en ese documental. La percepción que yo tuve es que para mí es el peor documental de True Crime que se ha hecho en la historia. Porque los documentales de True Crime están basados, digamos, sobre todo en el principio, que en el principio lo que haces es detallar quién es cada cual, ¿no? Decir quién era Edwin Arrieta, quién era Sancho, y a partir de ahí empiezas a desarrollar toda la historia, pasándonos por en el segundo bloque por el crimen, y yéndonos al crimen, viendo realmente cómo se acabó con la vida de la otra persona, y al final del todo, la última parte, el último bloque de los documentales de True Crime suelen ser el desenlace, que es lo que ha pasado finalmente y cuál ha sido la condena, ¿no?, que ha tenido ese asesino. Bien, en el caso Sancho no es así. Para mí es basura, es un documental de basura, es un documental para blanquear, porque ya solamente al principio ya no te están diciendo quién es Edwin o quién es Daniel. Ya automáticamente te hablan de una tercera persona que no tiene nada que ver con ellos dos, que es el padre, que es Rodolfo Sancho. Y dando su punto de vista a todo lo que realmente había ocurrido. Pero es que el segundo capítulo, quien tiene más protagonismo en ese segundo capítulo es Rodolfo Sancho. Y quien tiene en el tercer capítulo, el que tiene también más protagonismo de ese tercer capítulo, no es otro que Rodolfo Sancho. Al final es un documental que se está haciendo sobre Rodolfo Sancho y no sobre su carrera de cine, sino sobre cómo su hijo acabó con la vida de una persona. No han pasado por el crimen, no han explicado cómo es el crimen, no se están basando en el sumario y todo esto nos llama profundamente la atención, porque te estás basando única y exclusivamente en lo que el padre dice y en lo que la defensa dice. No te estás basando en el sumario, que es lo que se tendría que hacer cuando se realiza un True Crime, ¿no? Cuando se realiza un documental de True Crime. En este caso no es así. Y para mí, eso, ya lo he comentado, para mí es basura. Pero dentro de ese último capítulo aparece de nuevo Darlene. Y Darlene se le ve bastante afectada y pide perdón. Quiere pedir perdón a sus padres porque ella mintió. Porque ella mintió y lo dice de la siguiente manera. Vamos a verlo juntos, vamos a leerlo juntos y a partir de ahí vais a entender perfectamente por qué dice Darlene que mintió y por qué está tan agobiada, profundamente agobiada. Mirad. Muchas gracias, Emma Contreras, por hacerte miembro del canal. Un beso muy grande. Muchísimas gracias por hacerte miembro. Un beso muy, muy, muy grande. Muchas gracias. Nos dice: es uno de los casos más mediáticos y seguidos de los últimos años. Se trata del caso Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta, producido poco más de un año antes y que ha dado la vuelta al mundo. Además de cumplir condena, el cocinero deberá pagar una indemnización de 105.000 euros a la familia del cirujano colombiano. Sancho tendrá que cumplir condena en Suratani, una de las cárceles más duras de Tailandia. Sin embargo, los abogados del hijo de Rodolfo Sancho anunciaron que iban a recurrir nada más conocer la sentencia, lo que puede alargar el procedimiento judicial más de un año. Por su parte, los Arrieta sí se muestran más satisfechos con la condena. En cuanto a la familia, se ha sabido ahora que Darlene, una de las caras más visibles de la denuncia al chef, les tuvo que contar una mentira a sus progenitores para protegerles del dolor por el asesinato de su hijo. También Darlene se le ve en el documental que ella dice que, y además el documental está grabado creo que en el mes de marzo es cuando graban con ella dice que ella no quiere pena de muerte, ella quiere cadena perpetua, porque
nosotros no somos nadie para quitarle la vida a nadie. Solo es Dios quien le puede quitar la vida a alguien. Y entonces ella dice que quiere la condena más alta, pero que no sea pena de muerte, sino que la cadena perpetua sería lo que a ellos les llegaría a satisfacer. Y realmente ha sido así. Así lo ha revelado la propia Darling en el documental El caso Sancho. En su tercer episodio, que acaba de ver la luz, la colombiana se echaba a llorar al recordar el calvario que ha vivido durante más de un año. Le pido perdón a Dios por esa mentira que les dije a mis papás, señala en este punto. Les dije que si había aparecido todo el cuerpo, porque para una madre debe ser terrible que haya una parte de su hijo que no aparece. Asume entre lágrimas y rota de dolor. Fijaros cómo se tuvo que vivir aquel momento en que Darling tuvo que decirle a sus padres que el cuerpo de Edwin Arrieta había aparecido completo. Y fijaros cómo son ellos, de católicos, de creyentes, de que para ella es muy doloroso el haber llegado a mentir a sus padres diciéndole que el cuerpo de Edwin Arrieta estaba completo, cuando se sabe que hay partes del cuerpo que nunca se llegaron a recuperar y que nunca se llegarán a recuperar, porque seguramente la fauna hizo su trabajo con esas partes del cuerpo. Pero esa imagen en la que se ve ella en el documental llorando, destrozada, porque a sus padres no les contó toda la verdad. Es más, hace unas semanas atrás, hace un mes y algo atrás aproximadamente, vimos unas imágenes de Darling, que la habían entrevistado, que dijo que no solamente les había mentido con esto a sus padres, no solamente les había mentido a sus padres con el tema de que el cuerpo estaba entero y que estaba completo, sino que les había mentido en otra ocasión, ¿no? Y ella pues, se sentía con muchísimo dolor de no haberle contado la verdad en su momento. Y era porque en ningún momento a la madre y al padre les había contado realmente qué era lo que había ocurrido, cómo había sido el crimen. Darling intentó esconder a los padres imágenes, intentó esconderle la prensa, intentó esconderle lo que se estaba diciendo en España sobre su hijo. Darling intentó protegerlos al máximo y ella se arrepiente de no haberles enseñado la realidad. Cuando va a haber la sentencia, y nosotros aquí pudimos ver, ya os digo, hace un mes atrás, imágenes cómo la familia de Edwin Arrieta estaba esperando esa sentencia con reporteros españoles, entre ellos de Televisión Española y de Telecinco, que estaban allí en la casa de los Arrieta, pudimos ver a una familia esperanzada por esa sentencia de cadena perpetua, pero sobre todo vimos a una madre que nos extrañó muchísimo que dijera que ella se había enterado hacía pocos días o pocas semanas de cómo había sido el crimen. Dijimos, ostras, a esta señora le han estado ocultando absolutamente todo para no hacerle daño. Recordar que son personas muy mayores, ¿no? Y que son profundamente católicos, son profundamente cristianos, son muy creyentes. Y para ellos, y sobre todo con los mayores que son, que pudiesen ver toda la información y sobre todo todo lo que se estaba diciendo de sus hijos desde España, esas difamaciones que llegaron a producirse, esas difamaciones que llegaron a decirse sobre Edwin Arrieta, sería mucho más doloroso para los padres y por eso Darling intentó evitarlo. ¿Mintió? Sí, pero para proteger a sus padres, para que no tuviese más dolor. Y justamente la frase que os he dicho: pido perdón a Dios por esa mentira que les dije a mis papás. Y ahí podéis ver lo profundamente religioso o religiosos que son en la familia. Les dije que sí había aparecido todo el cuerpo porque para una madre debe ser terrible que haya una parte de su hijo que no aparece. Es lo último que me quedaba decir del documental.
Lo último, el resto del documental lo tenéis todo ya subido, o sea, la parte que yo os narro, qué es lo que se dice en ese tercer capítulo, que os vuelvo a repetir, que para mí es basura, una auténtica basura de documental. Os recomiendo que vayáis a verlo y así entendáis por qué digo que es una auténtica basura. Porque vais a ver un Rodolfo Sancho más egocéntrico que nunca, más cínico que nunca, llegando a comparar a Daniel con una mujer. Si hubiera sido una mujer, se estaría hablando de intento de violación. Así lo dice. Así lo dice. Os recomiendo que vayáis a verlo. Está subido y además la carátula es bastante visible y ahí lo podéis ver. Ya sabéis que me podéis decir vuestro punto de vista aquí abajo en la cajita de comentarios, me decís lo que pensáis y me dejáis un like. Para posicionar el vídeo.